Gracias, José, por la invitación al Ateneo de hoy. Y un poco, como contabas, qué lugar tienen estos suplementos deportivos, y voy a hablar un poquito de la experiencia corta, como todos los que trabajamos con suplementos deportivos, en el ámbito de nutrición clínica, en la cirugía bariátrica. Formo parte del equipo interdisciplinario de la sección de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital de Clínicas. Bueno, y un poco para ver cómo vamos a hacer esta charla hoy, la epidemiología del sobrepeso y la obesidad y qué rol tiene la cirugía bariátrica, las técnicas quirúrgicas más utilizadas y también cómo hacemos la progresión de la alimentación de la cirugía bariátrica. Me voy a focalizar en la proteína como nutriente crítico y hablar sobre los suplementos deportivos. Como sabemos, y esto lo vamos a pasar un poco más por alto, pero no quería dejar de destacar, que la obesidad como enfermedad crónica, caracterizada por un exceso de peso corporal, que se asocia a mayor riesgo para la salud, va en creciente aumento, y Argentina no escapa de lo que vienen las tendencias mundiales. En nuestra última encuesta nacional de factores de riesgo, 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso y obesidad, y el porcentaje de obesidad también va en aumento, siendo el 25%. El tratamiento, vamos a tener siempre en la base lo que son cambios en el estilo de vida, la alimentación, la actividad física, la terapia cognitiva conductual, y también esto sería en el ámbito individual del paciente con obesidad, sino que también hay que enfocarlo desde un ambiente obesogénico y todo lo que se está trabajando desde la salud pública, no quirúrgicos, de carácter endoscópicos, que generalmente los realizan los gastroenterólogos, y por ubicación, pero para que sepamos, está destinada a o mayor a 35 con alguna comorbilidad presente, y lo importante de saber es que los pasos quirúrgicos fracasan en un 95% de los casos para poder mantener la pérdida de peso a largo plazo, por lo que la cirugía bariátrica era, como sabemos, la obesidad, pero es la herramienta elegida para que este descenso de peso se pueda mantener. Las técnicas quirúrgicas más utilizadas, no solo a nivel mundial, sino también acá en el hospital, tenemos la técnica restrictiva, que es la gastrectomía vertical en manga, que se realiza en un 70% de las veces, y la técnica mixta, que también combina con restrictiva y malabsortiva, como es el bypass gástrico, en un 25%. Comparten la reducción de la capacidad gástrica con la reducción también de la secreción gástrica de ácido clorhídrico y de enzima digestiva, los que se nos va a empezar a afectar lo que es la digestión proteica. En el caso de la malabsortiva se bypassea, reduciendo la superficie de absorción, generando una asincronía entre el alimento y las enzimas digestivas. Tanto en la técnica restrictiva como en la restrictiva y malabsortiva se van a encontrar cambios en lo que es la digestión y absorción de nutrientes. Y si nos enfocamos en lo que hacemos en cirugía bariátrica, en la parte de nutrición prequirúrgica, nuestros objetivos van a ser una reducción de la hepática y abdominal, mismo también vamos a hablar de la técnica quirúrgica, disminución respiratoria y complicaciones quirúrgicas, también lograr una mayor pérdida de peso. Perdón, ¿hay alguien que está con...? Ahí está. Bien. Lograr la mayor pérdida de peso, tanto pre como también postoperatorio. Entonces, nosotros cuando recibimos a un paciente que viene a consultar al hospital, hasta el momento de la cirugía hay un descenso de peso del 10% del peso inicial, y durante todo ese momento trabajar lo que son los cambios en el estilo de vida y en los hábitos alimentarios. Y de 10 a 14 días previo a la cirugía se realiza una dieta líquida prequirúrgica, ¿sí? Esta variación del tiempo a veces puede ser, se va a individualizar, en muchos casos a veces nos pasa que por tiempos que tardan los insumos, por las obras sociales, y no por el hospital, el paciente al momento de la cirugía tiene un mayor del 10%, entonces lo cortamos a 10 días. Esta dieta líquida prequirúrgica se va a caracterizar por una dieta hipocalórica de 800 calorías e hiperproteica con 30 gramos. Una vez que después tenemos la cirugía, los objetivos van a ser un correcto y adecuado aporte energético y nutricional para maximizar la pérdida de peso, la mayoría durante el primer año después de la cirugía, sobre todo los primeros meses, favorecer una recuperación postquirúrgica y su cicatrización, y preservar la masa magra, que eso también lo tenemos en cuenta en la parte prequirúrgica, que el descenso de peso nosotros controlemos y evitemos la pérdida de masa magra, minimizar el reflujo y la saciedad precoz. Y después de la cirugía el paciente empieza a transitar por 4 fases, la etapa 1, que es más bien líquida y licuada, una etapa 2, procesado puré,
una etapa 3 de acuado gástrico hasta que llega una alimentación saludable postquirúrgica. Lo importante de esto es que durante estas etapas, que las primeras aproximadamente duran 1 mes y medio, 2 meses, van a estar individualizadas en función de la tolerancia del paciente, y que se van a enfocar principalmente en el volumen y fraccionamiento, ¿sí? Entonces esto es lo que va a hacer que dificulte a veces la ingesta de ciertos alimentos. Entonces vamos a tener acá como nutrientes fundamentales las proteínas y los suplementos multivitamínicos. En relación a las proteínas, ¿por qué a veces lo llamamos como nutriente crítico en estos pacientes? Su importancia va a ser principal para favorecer la cicatrización, mantener el sistema inmunitario y, como decíamos, preservar la masa magra y favorecer el anabolismo proteico. ¿Y cómo se va a ver afectado esto? Generalmente está documentado en distintos artículos que hay una pérdida de masa libre de grasa propia de la cirugía bariátrica per se, y va disminuyendo, pero durante todo el primer año también hay una pérdida de masa libre de grasa. El hecho de que tengamos técnicas restrictivas con una disminución de la capacidad gástrica hace que haya una reducción en la ingesta proteica, y sobre todo los volúmenes de las comidas. Imagínense que al principio empezamos con 30 mililitros, 50 mililitros, y quizás logramos que lleguen a una taza, 200 mililitros de volumen. Entonces a veces llegar a cubrir la ingesta proteica por alimentos la vemos un poco más dificultoso. Puede haber intolerancias alimentarias, ¿sí? Y también vemos mucho, y también se ve en la práctica, una aversión a los alimentos fuente de proteínas, sobre todo las carnes rojas, los hábitos de ingesta inadecuado y también los hábitos de sedentarismo, ¿sí? Y esto lo recalco porque si nosotros queremos preservar la masa magra y el anabolismo proteico, también tenemos que hacer hincapié en la actividad física. Podemos cubrir muy bien el tema de las proteínas, pero si no hay actividad física de por medio, ese anabolismo no va a ser concretado. Entonces, si yo no pongo foco en las proteínas, eso me puede llevar a una malnutrición calórico-proteica, a la caída del cabello, que es algo que nos refieren mucho los pacientes, que durante los primeros meses o primer año es normal, lo consideramos normal, pero después tenemos que estar detrás a ver si esa ingesta proteica y de otros micronutrientes está siendo adecuada, a la hipoalbuminemia y también a la sarcopenia, ¿sí? Que eso también es un tema que es muy importante porque vemos mucho el obeso sarcopénico. Entonces, ¿qué herramientas tenemos desde el lado de la nutrición? Una parte es llegar a cubrir el requerimiento proteico, ¿sí? El otro va a ser el fraccionamiento de esas proteínas. Generalmente fraccionamos en 20 a 30 gramos, ¿sí? Por comidas, sobre todo las principales. La actividad física, como nombramos previamente, y también la calidad y biodisponibilidad de las proteínas que estemos ingiriendo, ¿sí? La mayoría de las sociedades internacionales y nacionales concuerdan que al menos tenemos que cubrir 60 gramos de proteína después de la cirugía, y llegar hasta 1,5 gramos por peso ideal, calculado con un BMI de 25 por día, ¿sí? A veces esto es fácil llegar con un cálculo de cantidad de alimentos, pero lo que se dificulta es la ingesta de esto por la capacidad gástrica que tiene. En algunos pacientes se puede aumentar aún más la ingesta proteica, pero eso debe ser individualizado, sobre todo si después de alguna cirugía hay alguna complicación como una fístula. Y lo importante es que este requerimiento proteico tenemos que seleccionar proteínas que tengan de alto valor biológico, que aporten todos los aminoácidos esenciales, y como sabemos, y como también se está estudiando en la literatura, el aporte de aminoácidos de cadena ramificada, como leucina, isoleucina y valina, y sobre todo la leucina, que tendría un rol significativo en lo que es la estimulación de la síntesis proteica. ¿Cómo hacemos para cubrir estas proteínas? Bueno, como dijimos, por un lado tenemos las proteínas alimentarias, siempre estamos detrás de los pacientes evaluando la ingesta, y utilizamos mucho el intercambio de los 10 gramos de proteínas, ¿sí? Tenemos que empoderar al paciente a que sepa cuántas proteínas está consumiendo para poder tener un control más allá del que nosotros realicemos como nutricionistas. Y también después tenemos los módulos, las proteínas alimentarias no llegamos durante los primeros meses, o podríamos decir durante el primer año, ¿sí? ¿En qué momento usamos más los suplementos? Tenemos que tener un 30% del aporte proteico, y en la parte postquirúrgica, en la etapa 1 y 2, y en la 3 en función de la ingesta. Esto es un poco el marco regulatorio de dónde encontramos, quién regula la parte de los suplementos dietéticos, ¿sí? Que entran en el capítulo 17 del Código Alimentario Argentino como regímenes dietéticos. En la parte nacional tenemos la ANMAT, que opera a través del INAL, ¿sí? Generalmente estos productos tienen que tener los registros nacionales, el RNPA, el RNE, y también una regulación internacional, como pueden ser las FDA o las ISO 9001. Ahora bien, dijimos que una vez que teníamos el requerimiento proteico cubierto, tenemos que ver la calidad de la proteína, ¿sí? Y esto es lo que establece la FAO en su documento del 2017, que es determinar la capacidad de las fuentes alimentarias
para satisfacer los requerimientos de proteína y también de nitrógeno. Y si bien no me voy a adentrar mucho en esto para poder darle más lugar a la parte de suplementos, como todos conocemos, la utilización del PDCAS como evaluación de la calidad proteica, pero que también se está actualizando con la puntuación TIAS, que tiene mayor precisión porque la biodisponibilidad la basa en una digestibilidad ileal de estos aminoácidos. Y haciendo la comparación de las dos proteínas que utilizamos como suplemento, tenemos el whey protein y la caseína. Ambas son proteínas completas, sin aminoácidos limitantes, con una buena puntuación de calidad proteica a través del PDCAS y el DIAS. Y destaco la leucina, que como decíamos que tenía un factor importante en lo que es la síntesis proteica, que el whey protein tiene un poquito más en su aminograma. Los módulos proteicos que utilizamos, acá antes de, digo que no tengo ningún conflicto de interés ni con módulos proteicos ni con suplementos deportivos, pero bueno, estos son los que encontramos en el mercado: Lactoprotein de Nutentar, Sumaprot de Scott Casares, Secalbum de Nutricia Vago, y lo que nos fijamos principalmente en estos pacientes es que me aporten unos 90 gramos de proteína en 100 gramos de producto y reducir el aporte de hidrato de carbono y grasa, justamente si queremos un descenso de peso, ¿sí? Como podemos ver, los tres vienen en latas de 250 gramos con un costo que superan los 2.000 pesos, ¿sí? Lo importante capaz que de esto es que tiene una mayor regulación a diferencia de los suplementos deportivos, y que tanto el Sumaprot como el Secalbum pueden ser cubiertos por obras sociales, que eso es algo que tenemos muy en cuenta acá en el hospital, porque muchos pacientes pueden llegar a tener PAMI por discapacidad, entonces eso hacemos que los preferimos, digamos, ¿no? Y en cuanto a los suplementos deportivos, que decimos que faltaba un poquito de regulación, lo que siempre hacemos es priorizar la proteína aislada, que también nos aporte alrededor de 90 gramos de proteína en 100 gramos de producto. La fuente proteica es el whey protein o proteína de lactosuero, ¿sí? Que sabemos que tiene una mejor digestibilidad, y por parte de la experiencia una mayor aceptabilidad, porque como pueden ver, a diferencia de los módulos proteicos de caseinato que vienen de sabor neutro, estos varían los sabores, entonces hace que el paciente tenga mayor adherencia. Y eso no es poca cosa en el paciente bariátrico, porque lo vemos en la práctica y también lo vemos, está reportado en los artículos, que la adherencia incluso a veces cuesta para cubrir los 60 gramos de proteínas, que es el mínimo. Entonces, buscar la aceptabilidad, ¿sí? A través de la sensorialidad es muy importante, ¿bien? En este caso tenemos el Premium Whey Isolate, que es de Star Nutrition, que viene en distintos sabores, y que tienen un 90 gramos de proteínas por 100 gramos de polvo. Y también encontramos el Isoprot 100% Isolate de ENA, que este tiene un poquito menos de cantidad de proteínas y tiene un agregado extra de aminoácido de cadena ramificada. Y el de Gentech, que es el Whey Protein 7900, que tiene un poquito menos, 80 gramos de proteína en 100 gramos de polvo, y que también tiene un agregado de leucina, isoleucina y valina. Bien, pero bueno, esto es más o menos lo que nosotros utilizamos, y la verdad que los pacientes lo aceptan bastante bien. Acá como ejemplo de análisis de costos, sobre todo en un hospital público, no lo podemos dejar de tener en cuenta, ¿sí? Si nosotros hacemos un ejemplo, un cálculo rápido de la cantidad de polvo proteico que necesitamos, calculado a 90 gramos de proteínas, tanto en la etapa prequirúrgica como en la postquirúrgica, son más o menos 890 gramos, ¿sí? Que equivalen a 800 gramos de proteína, y lo utiliza el paciente en 1 mes y medio, esto. Entonces, si nosotros podemos analizar esa cantidad de proteínas, con cuánto lo cubrimos, tanto de los productos que vimos previamente, vemos que el costo de los módulos proteicos es sumamente mayor que los que tenemos en los suplementos deportivos. Y esto es algo que nosotros recalcamos mucho, incluso en las charlas informativas que damos a principio de año, a mitad de año, bueno, ahora con la pandemia no, como para que ellos puedan calcular el costo económico que tiene esta parte, ¿sí? Siempre y cuando, no solamente en los suplementos deportivos, sino también en los suplementos multivitamínicos, que termina siendo un costo muy grande, ¿sí? Siempre igual recalcamos que en comparación con lo que gastan en comidas o en la elección de alimentos que sean ultraprocesados, bueno, ahí como que se equipara, pero si vemos la diferencia de precio es bastante alta. Entonces, bueno, como conclusión, siempre en un paciente con cirugía bariátrica tenemos que considerar la técnica quirúrgica, no es lo mismo que sea restrictiva sola que
restrictiva y malabsortiva, y en caso de que sea malabsortiva, cuánto es la longitud de intestino que nos queda para absorber. Fomentar la ingesta proteica siempre por alimentos naturales, ¿sí? Ir detrás de esto, ir con la herramienta también de los reemplazos, de los intercambios, desde después del año volver a insistir en que el paciente vuelva a probar alimentos que quizás en un principio generaron aversión. Suplementar con proteína hasta cubrir el mínimo de los requerimientos, junto con una actividad física. Individualizar la suplementación, gran parte también por parte de los costes, como decíamos, si el paciente tiene obra social o no. Y en lo que respecta al suplemento deportivo, siempre asegurarnos de que tenga algún logo de alguna regulación nacional o internacional, analizar el porcentaje de proteínas por 100 gramos de polvo, y también se especifica el aminograma, bueno, cuánto es el aporte que tienen de aminoácidos de cadena ramificada. Bueno, acá traje un par de fotos de que extrañamos volver a eso, así que esperemos que volvamos pronto, de los talleres que realizamos de alimentación y cambios en el estilo de vida, y siempre nos enfocamos en eso principalmente. Así que bueno, espero que ahora sigamos intercambiando experiencias y viendo a ver que les haya servido. Muchas gracias. Excelente. Bueno, yo creo que van a ir surgiendo preguntas y lo que creo es que podemos ir pasando de una presentación a otra, porque me parece que las preguntas va a estar bueno que cada una después pueda ver desde dónde está y a lo mejor hacer las preguntas al final. Lo hago mientras por ahí María Belén va preparando su presentación. Yo quería hacerte una pregunta puntual de cómo laburan en el hospital. ¿Cómo están viviendo sarcopenia ustedes en lo concreto, digamos? Mira, en el paciente bariátrico que capaz que tiene un exceso de peso bastante importante, es muy difícil medir la sarcopenia. Entonces nos adentramos sobre todo siempre en hacer hincapié en como la prevención de la ingesta proteica y de la actividad física, porque capaz que tenemos pacientes con mucho exceso de peso y no. En otros sectores lo medimos a través de la dinamometría, ¿sí? Eso también nos ayuda a ver cómo viene esa fuerza, y capaz que en algunos, acá no contamos con hacer bioimpedancia, pero en pacientes postquirúrgicos, a veces el descenso de peso puede llegar a estar evaluado a través de bioimpedancias que estén aisladas para poder ver si el descenso de peso es principalmente a expensas de masa grasa. Bien, bien, perfecto. Bárbaro. Porque yo creo que ahí, no sé, María Belén, si querés ir presentando, pero a lo mejor lo ponemos para otro Ateneo, porque de sarcopenia se viene hablando mucho y después en la práctica nadie la puede medir, o sea, o la mide, bueno, porque hoy comprarte un dinamómetro, que sería una forma práctica, tal cual. me parece que puede ser, me lo voy a anotar por ahí. Sí, porque nosotros usamos mucho el dinamómetro en la parte de gastroenterología, en pacientes cirróticos. Sí, en los Ahí cirróticos, sí, yo con esa experiencia, esa también te voy a anotar para esa más adelante, porque está bueno lo que están haciendo ahí. Bueno, bien. perfecto. Vamos entonces, gracias Cielo, igual después vamos con las preguntas. No, por favor, me quedo conectada, obvio. Vale. Vamos a seguir con María Belén y con el paciente oncológico. Oncológico, exacto. Bueno, algunas cosas espero no repetir, porque hay cosas que Cielo ya dijo también con respecto a la fórmula en realidad, pero bueno, vamos a hablar un poco cómo es el enfoque desde el paciente oncológico. Bien, díganme si ven correctamente. Sí, ponelo en modo presentación directamente, por favor. Ahí. Ahí está, bien, sí. Perfecto. Bien, primero para ponernos un poco en contexto, ¿qué es cáncer? ¿Sí? El término cáncer hace referencia a un amplio espectro de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que crecen en forma incontrolada y que tienen la capacidad de infiltrarse en tejidos y dañar estos tejidos sanos. Es la segunda causa de muerte en el mundo, la tasa de incidencia se ve que en los próximos años va en aumento, pero sin embargo las tasas de supervivencia están mejorando. Esto gracias, digamos, a la investigación en lo que es la detección precoz y, bueno, tratamientos más eficaces. Los factores de riesgo son múltiples, desde genéticos, ambientales, alimentarios, bueno, etc.
Un poco a nivel mundial, este es el último reporte de las cifras de nuestro país. Tenemos una tasa de 212 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual ocupamos el 7º puesto en Latinoamérica, y es una tasa media alta, ¿sí? Y los 5 o 6 tipos de neoplasias más comunes en nuestro país son el cáncer de mama, el colorectal, próstata, pulmón, riñón y páncreas. Bien, el paciente oncológico, ¿sí? Entre el 40 y el 80% de los pacientes desarrollan algún grado de desnutrición a lo largo de su enfermedad, ¿sí? Se me pasó la diapositiva, ahí está. La prevalencia oscila entre el 15 y el 20% más avanzado, esto aumenta entre el 80 y el 90% de los casos, y particularmente sabemos muy bien que una pérdida de peso mayor o igual al 10% es un marcador independiente, con pérdida de peso involuntaria, ¿sí? Que ha disminuido su ingesta, se asocia con un paciente con peor pronóstico, menor calidad de vida. ¿Por qué se desnutren los pacientes? ¿Sí? Por múltiples cuestiones, de la medicación, presencia de estomatitis, serostomía, disfagia, específicos como disnea, dolor, la misma obstrucción, otras cuestiones que tienen que ver con el aumento del catabolismo proteico, y las pérdidas nitritas, lleva a que el paciente esté malnutrido, y en muchos casos encontramos lo que se conoce como caquexia oncológica, ¿sí? Básicamente tenemos en la situación del cáncer una pérdida de peso progresiva e involuntaria, ¿sí? Mediado por, bueno, estos compuestos tumorales, alteraciones endocrinas, la misma respuesta infectiva, bueno, y todo esto lleva a una consecuencia de alteraciones metabólicas, tanto como lipólisis, pérdidas proteicas, anorexia, y tengo un paciente con pérdida excesiva de masa muscular, y bueno, con devastación tisular. Bien. Ahora, a nivel de lo que es la intervención nutricional en oncología, ¿sí? Este debe ser precoz y formar parte del tratamiento integral y multidisciplinario del paciente oncológico, ¿sí? Nuestros objetivos como Nutris tienen que ver con mejorar la tolerancia al tratamiento, a los alimentos también, disminuir las complicaciones derivadas de los tratamientos, mejorar o intentar mejorar la calidad de vida del paciente, detener o enlentecer la pérdida de peso, ¿sí? Sabemos que una intervención nutricional temprana se asocia a un paciente con mejor estado nutricional, mayor calidad de vida y mejor tolerancia al tratamiento. Y es por eso que la consejería o el seguimiento del nutricionista en el paciente oncológico a lo largo del tratamiento y demás es esencial, ¿sí? Porque es un paciente de riesgo. Bien, según las últimas guías del año 2017 de la ESPE, ¿sí? Lo que se sugiere básicamente es realizar un screening en cada paciente en etapas tempranas y monitorearlo constantemente para identificar signos y síntomas de anorexia. La detección precoz es ganar tiempo, y el tiempo es muy valioso. Y para eso contamos con herramientas tal como el MST, sí, que es una herramienta validada en paciente oncológico, hospitalizado y ambulatorio, tanto en tratamiento quimioterápico como radioterapia, y también tenemos la valoración global subjetiva generada por el paciente. También se recomienda, bueno, medir masa muscular y masa grasa. Esto puede ser, bueno, a través de, bueno, también la pérdida de peso, la circunferencia braquial, que busquemos mejorar el estado nutricional del paciente, en el caso de, bueno, poder identificar la necesidad y la implementación del soporte nutricional en forma precoz, ya sea a través de suplementos nutricional a consumirse por vía oral o nutrición enteral, y la importancia de un plan individualizado, ¿sí? Estos son los requerimientos con sus respectivos máximos, dependiendo si el paciente es ambulatorio o es un paciente que está hospitalizado y demás, ¿sí? Bien. Vamos a lo que nos interesa. ¿Suplementos deportivos sí o no en el paciente oncológico? En la práctica sabemos que cubrir los requerimientos calóricos y proteicos de los pacientes es todo un desafío, ¿sí? Porque yo puedo armar el plan de alimentación individualizado, pero no me puedo asegurar de que el paciente va a comer todo lo que yo le estoy indicando, ¿sí? En ocasiones, muchas veces, sabemos que cursamos con pérdida de apetito, la disfagia, disgeusia, mucositis, neutropenia, las náuseas. Entonces, todo esto me complica la realidad a la hora de cubrir las demandas de mi paciente. Y por eso tengo que contemplar otras opciones, como por ejemplo, los
suplementos a consumirse por vía oral, como el Fortisip, otros suplementos como el Suportan, que está orientado para paciente oncológico, bueno, otras opciones de alimentos para administrarse en forma enteral. Y también tenemos, en este caso, en estos pacientes que tienen las necesidades proteicas aumentadas, ¿sí?, el caseinato de calcio, ¿sí? También conocido como, bueno, en este caso el Secalbum o el Lactoprotein, que bueno, también Cielo ya hizo un análisis de ellos, que como sabemos, bueno, están compuestos por caseína, son el 80% de las proteínas de la leche, y en la práctica son una herramienta muy útil, no solamente en lo que es favorecer la ganancia de masa muscular, sino en la cicatrización de heridas, en el tratamiento de las escaras y demás. Pero también, bueno, ¿qué pasa con el restante 20% de las proteínas de la leche, que son las proteínas del suero? ¿Sí? Que en el último tiempo han ganado mucha relevancia, digamos, dado que sabemos que la utilizan los deportistas para favorecer el rendimiento, para mejorar la recuperación muscular y demás. Pero bueno, también hoy por hoy se abre la ventana a considerarlo como una alternativa a aplicar en el paciente oncológico. Bien. Bien, esto un poco a modo informativo, lógico, esto quiere decir que cuentan con todos los aminoácidos esenciales. Bueno, según el Instituto Australiano del Deporte, bueno, está ubicado en la categoría A. Esto quiere decir que es un suplemento que tiene suficiente respaldo científico para, básicamente, en este caso, en el uso para deportistas, pero lo importante, o lo que sí tenemos que considerar es que los suplementos deportivos no son ni alimentos ni medicamentos, y por ende no tienen la obligación de cumplir con la misma regulación que deben cumplir los alimentos y los medicamentos. Y por eso en muchas oportunidades podemos ver que en la etiqueta figuran algunas leyendas como de que te hace ganar X cantidad de masa muscular o lo que sea. Por eso es una cuestión de que a veces hay que tomar esto con pinzas. Lo que sí, posee determinados componentes inmunofortalecedores asociados a una serie de funciones bioactivas, y la más importante tiene que ver con la síntesis de glutatión. El glutatión es un tripéptido, ¿sí?, compuesto por glutamina, cisteína y glicina, que es un potente antioxidante, y en este caso, o en situaciones de inmunodeficiencia, está agotado. La proteína de suero de leche tiene una importante fuente de cisteína, ¿sí? Se ve que básicamente la suplementación con la proteína de suero ayudaría básicamente a la síntesis de glutatión, que tiene un rol clave en la protección celular frente a las condiciones del estrés oxidativo reactivas de oxígeno y a los agentes carcinogénicos. Por otra parte, también se ha evaluado que por su mayor digestibilidad favorece la síntesis de proteína muscular en mayor medida que otras fuentes, y también en relación o en comparación con la caseína, ¿sí? Uno de los estudios, en este caso no lo encontré completo, ¿sí?, pero este es un estudio que fue realizado en el año 2018, publicado en el Journal of Medical Food, ¿sí?, que se hizo en 42 participantes, que se evaluó la suplementación con proteína isolada en pacientes en tratamiento quimioterápico, y se vio que mejoraba el estado nutricional y la salud inmunológica de estos pacientes. Además, se ve que no solamente estamos evaluando la posibilidad de suplementar con proteína aislada para el aumento del sistema inmunológico de los pacientes, ¿sí? Bien. Entonces, un poco de lo que estuve investigando para esta presentación, estos son algunos de los estudios, ¿sí? Y lo sorprendente es que todos ellos, bueno, referían que era efectivo la suplementación en los pacientes oncológicos en tratamiento quimioterápico con la proteína isolada, ¿sí? No solamente se encontraba, particularmente esto que yo decía, no solamente se notaba una mejora en la masa muscular y en el estado nutricional del paciente, sino también en la salud inmunológica, ¿sí? Además, un estudio muy interesante y el que me encantó, que estaría bueno también ampliarlo, indagar más a fondo, es un estudio que se realizó en el año 2019, o sea, el año pasado, en Italia, que básicamente evaluó esto, ¿sí? Bien.
y lo que sí es muy importante, que ninguno de estos estudios reportó reacciones adversas o alteraciones gastrointestinales asociadas a la suplementación con la proteína isolada. Bien. Para investigar un poco de esta fórmula. Bien, en cuanto a los ingredientes, no me pareció una fórmula muy compleja. Tienes básicamente la proteína isolada, aromatizantes, endulzantes como la sucralosa, el acesulfame K y la anoesperidina, que es proveniente de los cítricos, y bueno, la maltodextrina como espesante, que a esto se le adjudicaría básicamente el aporte de carbohidratos que tiene la fórmula, ¿sí? Además, es una fórmula que básicamente para que la proteína sea isolada o aislada respecto de lo que es la proteína concentrada, es sometido a un proceso de ultrafiltrado en frío. Esto lo que favorece básicamente no es solamente aislar la proteína de las grasas y de los carbohidratos, sino que también al ser en frío la proteína no se desnaturaliza y garantiza una mayor solubilidad de la fórmula. Y bueno, como bien dije, el hecho de tener una menor cantidad de grasas y también de carbohidratos, dentro de ellos la lactosa, está asociada a una mayor tolerancia digestiva. Comparando un poco estas tres fórmulas, ¿sí? El Secalbum, el lactoprotein y la proteína isolada, yo acá lo hice en base a 60 gramos de producto, ¿sí? Que serían más o menos las dos medidas que sugiere el laboratorio en este caso, y la dosis diaria recomendada mínima de Secalbum y el lactoprotein, que son 60 gramos. En este caso, nutricionalmente, el valor calórico es bastante similar, el aporte proteico también. Lo que difiere básicamente es la fuente, digamos, o el tipo de proteína en realidad. Lo que sí por ahí hay cambios significativos tienen que ver con el aporte de minerales, básicamente porque es un producto pensado para deportistas, ¿sí? La presentación, bueno, también viene en el tarro o en la lata de 907 gramos, y los otros en la lata de 250. Por ahí estos precios difieren un poco a los que encontró Cielo, pero bueno, es bastante parecido, y yo en este caso lo que pensé y lo que encontré, es en este caso, ¿sí? Tomando la dosis diaria recomendada de 60 gramos, el tarro de whey protein me duraría 15 días. Por ende, por mes necesitaría 2 tarros, lo cual equivale a 7.000 pesos aproximadamente. A 5 días, por ende necesitaría 6 latas por mes, lo cual equivale a 10.300 o 12.400 pesos. Hay una diferencia bastante significativa que oscila entre un 30 y un 40%, ¿sí? Así que esto hoy más que nunca no es un aspecto menor, ¿sí? Y bueno, después con respecto al sabor, depende también el laboratorio, depende la proteína y demás, también se consigue proteína aislada neutra, pero bueno. Bien. Ahora, un poco de la composición, ya hablamos, también un poco de la solubilidad. Sabemos que la solubilidad está, digamos, relacionada con un montón de factores, con la presencia de aminoácidos más bien hidrófobos, hidrofílicos. Sabemos que los aminoácidos de cadena ramificada, esa fórmula, el tipo de procesamiento, que es lo que les mencioné recientemente, el ser filtrado en frío garantiza una mayor solubilidad de la fórmula. La temperatura, también, a la hora de analizar el producto, yo probé, digamos, disolver la fórmula tanto en agua fría, caliente y a temperatura ambiente, y en este caso no se altera, siempre y cuando lo consumamos en el momento, claramente. Bueno, otros factores como el punto isoeléctrico de la proteína, es algo mucho más técnico, y el WPNI básicamente es un índice en el cual confluyen todos estos aspectos, que a mayor WPNI, mayor solubilidad tiene la fórmula. Con respecto a la tolerancia, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que mencionamos, por el tipo de proteínas, por los ingredientes de la fórmula y por ser baja en grasas y no tener casi lactosa, no debería, digamos, la tolerancia debería ser óptima, y según la bibliografía investigada, en ningún estudio se reportó la intolerancia gastrointestinal. Entonces, sí me parece importante recalcar de que yo le tengo muchísimo respeto al sistema digestivo, y la realidad es que también no podemos garantizar nada. Cada paciente es un mundo, cada sistema digestivo es un mundo, entonces también no debería haber problemas, pero bueno, podría haber algún que otro caso puntual. Costos, ya lo evaluamos. Y sensorialidad,
¿sí? Con respecto al valor nutricional también ya lo hablamos. Con respecto a la apariencia, el olor, la textura y el sabor de la fórmula, la verdad es que es una fórmula, es rica, tiene buen aroma, no es muy pesada, no es muy densa. Y con respecto a la versatilidad, con respecto a lo que es el Secalbum, es verdad, o al caseinato en general, es verdad que esta puede ser utilizada en fórmulas, en preparaciones saladas y dulces, respecto a la proteína que solamente se puede utilizar en preparaciones dulces. La realidad es que también la podemos vehiculizar no solamente en forma de batido, sino que lo podemos incorporar en otras preparaciones. Así que la versatilidad es un tema menor, me parece, hoy por hoy. Lo que sí me parece importante considerar los aspectos psicológicos y que están viendo de la adherencia, ¿sí? También pensemos en el paciente, y en la práctica muchos pacientes nos refieren de que el incorporar Secalbum o lactoproteína a las preparaciones, por más que sea neutro, altere el sabor de las mismas, no quedan igual, y sabemos que son pacientes que en general se encuentran, digamos, tienen alteraciones en el gusto, digamos, favorece, digamos, al bienestar del paciente, genera placer, entonces poder consumir algo rico también me parece que es importante, y esta fórmula cumple con eso, y me parece que es un dato no menor, y que debemos tenerlo en cuenta. Así que bueno, entonces en conclusión, ¿es una opción? ¿Lo usaríamos? Para mí, 100%, por todas estas cuestiones, es una opción, y aparte nos favorece, no solamente contribuye a mejorar la calidad de vida del paciente, sino que también es una nutricionista. Así que bueno, acá un poco las referencias, y bueno, muchas gracias. Excelente, María Belén, muchas gracias. Nada, de nada. Bueno, mientras vamos cambiando de pantalla, yo los invito a las preguntas, las pueden ir anotando en el chat, yo las voy a ir relevando para después hacérselas a las nutricionistas. Me parece que vamos cumpliendo el objetivo del Ateneo, que es ir generando respuestas, así que estamos bien. Yo anoté un montón de preguntas, miren, tengo toda esta lista que se ve ahí llena de comentarios o preguntas que me parece interesante. Así que bueno, vamos a seguir. Yo diría, no digo que cada escenario tiene su dificultad de los que vimos, ¿no? Porque el paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica es un paciente complejo, el paciente oncológico también tiene su complejidad, y el paciente en hemodiálisis tiene la suya. Yo, a modo de introducción de lo que va a contarnos Agustina, un poco les decía, realmente acá teníamos esta pregunta hace algunos meses y tuvimos que responderla, porque tuvimos una inquietud en un centro de diálisis, y creo que está bueno tratar de llevar, y hasta ahora tanto Cielo como María Belén lo cumplieron. Bueno, yo tengo una pregunta para responder y aplicar en mi práctica diaria, y un poco es el objetivo del Ateneo. Así que bueno, teníamos esta pregunta y ahora Agustina nos va a contar qué camino recorrimos y si llegamos a alguna respuesta o no. No la quiero spoilear. Perfecto. Hola, ¿me escuchan bien ahí? ¿Se escucha? Perfecto, Agus, perfecto. Bueno, la idea para ir cerrando este Ateneo es hablar un poco si en estos 10 minutos que tenemos, si podemos usar o no suplementos deportivos en pacientes en hemodiálisis. Espero no ser muy reiterativa con un par de cuestiones que ya vi que las chicas estuvieron hablando, pero la idea, y como modo de introducción de esto, es hablar un poquito sobre la desnutrición en pacientes en hemodiálisis, hablar un poco sobre los requerimientos nutricionales, ¿sí? Analizar la composición química de estos suplementos, y finalizar contándoles un poquito nuestra experiencia en la implementación de estos suplementos deportivos en los pacientes con hemodiálisis. Entonces, como sabemos, en pacientes con insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, es muy frecuente la malnutrición,
En distintos estudios se ha estimado que entre el 30 y el 70% de los pacientes en diálisis presentan algún grado de malnutrición, ¿sí? Y esto es un importante predictor de morbimortalidad. El principal desencadenante es la disminución de la ingesta de causa multifactorial. Entre algunas de las causas podemos mencionar la ingesta disminuida, ya sea por una anorexia, por síntomas urémicos, náuseas, vómitos, disgresia, ¿sí? Malestar postdiálisis, la polifarmacia, depresión, la anemia. Son muchas las causas que provocan que el paciente llegue a una disminución de lo que es la ingesta y nos lleve a la malnutrición. La suplementación nutricional en el momento de diálisis puede compensar muchas veces esta ingesta inadecuada, ya sea de calorías o de proteínas, y mejora el anabolismo proteico neto en los pacientes con hemodiálisis crónica. Muchos estudios coinciden en que la suplementación oral puede ser una buena herramienta para evitar llegar a la desnutrición de nuestros pacientes. Con respecto un poco sobre lo que es los requerimientos nutricionales, las guías nos hablan de aumentar los requerimientos calóricos entre un 30 y un 35 kilocalorías kilogramos días. También hablamos de aumentar la ingesta proteica, si entre 1,2 y 1,4. Sabemos que se producen muchas pérdidas durante la diálisis, se sabe que se pierden entre 13 a 15 gramos de proteína por sesión de diálisis. Con respecto un poquito a lo que son los hidratos de carbono, se recomienda entre un 50 y un 60%, y los lípidos un 25 a 35. Hablando un poquito de lo que es el sodio, se recomienda entre 1 a 3 gramos por día, potasio 40 miligramos kilogramos día, fósforo 800 a 1200, y en los líquidos 750 mililitros más las diuresis. Obviamente hay que siempre individualizar y tener en cuenta cada paciente, ¿sí? Las guías ASPEN y ESPEN coinciden con las recomendaciones del resto de las guías, en donde siempre se debe aumentar la ingesta calórica y proteica, y algo que por ahí no mencioné anteriormente es la suplementación. También se pierde calcio, magnesio, ¿sí? En diálisis, por lo tanto es muy importante la suplementación de los mismos. Y ahora sí, como decía un poco Pepe, nosotros nos hacíamos la pregunta si podemos o no usar suplementos deportivos en pacientes en diálisis, y esta pregunta nos surge a partir de que un centro de diálisis de acá de Salta nos pidió ayuda con el tema de mejorar la calidad nutricional de sus colaciones. Nosotros sabemos, bueno, que los pacientes mientras están en la sesión de diálisis reciben una colación que por lo general está conformada por alguna infusión, algún jugo, gaseosa, una barra de cereal, alfajor o un paquete de galletas, y si bien por toda la pandemia y todo lo que estamos viviendo, y por protocolos infectológicos, no los dejan por el momento consumirlos dentro de la diálisis por ahora, los pacientes están llevando las colaciones a sus domicilios, pero surgió la idea, bueno, de pensar cómo mejorar, y ahí surgió la idea esta de usar suplementos deportivos. Entonces, lo primero que pensamos fue el uso de proteína del suero, whey protein. Un poco las chicas ya hablaron, así que no quiero extenderme mucho en esto, pero es el subproducto de la elaboración de algunos quesos, es decir, cuando se usa la leche para hacer los quesos, se obtiene un subproducto líquido que se llama el suero. Este está compuesto por varios componentes, entre los que está la proteína del suero, ¿sí? Hoy en día la encontramos comercialmente de dos formas, ¿sí? Aislada o concentrada. La diferencia de esta básicamente se debe a su proceso tecnológico en el filtrado, y la versión aislada tiene obviamente un proceso más complejo, en donde se llega a tener una mayor concentración de proteína, menos lactosa y grasas. Perdón, antes de volver, la proteína del suero es la más utilizada por los deportistas, porque favorece la síntesis muscular, previene el catabolismo proteico y favorece la recuperación. Entonces un poquito también nos pusimos a analizar qué nos aportaban, y vimos que son compuestos altos en proteínas, ¿sí? Son bajos en sodio, fósforo, potasio, ya lo vamos a ver a continuación cuando hagamos por ahí unas comparaciones,
y sabemos que es proteína de alta calidad, que son completas, que nos aportan aminoácidos esenciales y son fuentes de aminoácidos de cadenas ramificadas de origen natural. Entonces lo comparamos por ahí un poco con, las chicas ya hicieron la comparación con lo que es el caseinato, pero acá comparé más con lo que usamos en pacientes renales, que por ahí es el Nepro, un suplemento, ¿sí? En donde pudimos ver que nosotros aportábamos con esto un poco más de proteínas. Si comparamos lo que es fósforo, potasio, sodio, vamos a ver que con proteína del sodio aportamos también menos cantidades, y sí podemos ver que no llegamos a alcanzar el valor energético, pero nosotros por ahí se lo recomendamos que nuestros pacientes los consuman con leche, lo cual nos ayuda a mejorar también un poquito más el valor calórico de nuestra preparación, ¿sí? Y sabemos también en la práctica clínica que muchas veces recomendamos a nuestros pacientes que consuman Nepro o cualquier otro suplemento y tienden a por ahí empalagarse, se lo tratamos de dar por ahí de manera fraccionada porque no pueden terminar en una sola toma el suplemento. Entonces, también hablando un poco a lo que hacían referencia las chicas, el tema de los costos. Acá en este caso podemos ver que una latita de Nepro equivale más o menos a 5 porciones o 5 sobres de lo que sería en este caso el whey protein. Otra de las opciones que nosotros pensamos para mejorar la calidad nutricional de las colaciones de estos pacientes fue el uso de las barras energéticas o proteicas, ¿sí? Que podemos ver que son altas en calorías y altas en proteínas. Si nosotros las comparamos por ahí un poco con lo que es las barras comerciales, no llegan estas tienen el doble de calorías, y por ahí las barras comerciales no llegan a tener más de 1,2 gramos de proteína. Además de que sí son más, las barras comerciales tienden a tener más sodio. Entonces, hablar un poco sobre los beneficios, ¿sí? Del uso también de estos suplementos, está entre ellos la solubilidad, un poco ya María Belén lo mencionó recién, el whey protein es mucho más soluble que la caseína, ¿sí? Tienden a ser muy bien tolerados, vienen diferentes sabor. Los costos, también hablamos un poco, con respecto a los costos, sabemos que la mayoría de las obras sociales no cubren los suplementos, entonces es un factor importante a tener en cuenta. La presentación es otro, como habían mencionado, vienen en diferentes formas y tamaños. A nosotros nos pareció muy práctico el formato que viene por 25 gramos, entonces nos aseguramos que el paciente consuma el sobre que nosotros le entregamos, por ejemplo con la colación, lo único que tienen que hacerlo es abrir y disolverlo, ¿sí? Y un poco la composición. Nosotros actualmente lo estamos implementando en algunos pacientes que reciben diálisis trisemanal. Son muy pocos los pacientes que actualmente los están consumiendo, pero hasta el momento ninguno de ellos presentó síntomas ni intolerancias, no hubieron alteraciones en sus laboratorios, presentaron una buena adherencia y esperamos realizar algún trabajo para poder demostrar en verdad nuestra experiencia en la implementación de estos, ¿sí? Y poder mostrarles sus beneficios y sus contras. Para ir terminando, todavía nos queda un gran desafío por delante, si bien hasta el momento el uso de suplementos deportivos en pacientes en hemodiálisis no mostró traer complicaciones, se necesitan más estudios al respecto y no contamos con por ahí la evidencia suficiente para justificar el uso de los mismos. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Agus, muy bueno. Bueno, yo voy a ir leyendo algunas preguntas y bueno, ahora sí los invito. Antes de empezar lo de diálisis, ya había algún tema, alguna pregunta de Alejandra preguntando por la cantidad de sodio. Y bueno, Agustina creo que esa pregunta la respondió porque en comparación con otros suplementos el aporte de sodio está más que bien. Noelia Vargas pregunta si en la experiencia los pacientes probaron preparaciones dulces y saladas.
ahí yo creo que tiene que ver con las formulaciones neutras, obviamente, la pregunta. ¿No, Noelia? Ahí te veo en la cámara. ¿No? Abrí el micrófono un minuto si querés. Ahí te abrí el micrófono. Hola, buenos días a todos. No, mi pregunta era más que nada por el whey protein. Si María Cielo, no, la licenciada Jaluf había tenido experiencia de sus pacientes que le contaron, los utilicé para un bizcochuelo, para relleno de algún pastel, como vienen de distintos sabores, a eso me refería. No, en general las preparaciones, las más habituales son en budines, por ahí, en muffins, ahí tienen, digamos, se integran bien, quedan ricos, no alteran el sabor, o sea, parece un budín común igual. A ver, la forma más habitual de consumirlo es en un licuado, y es mucho más rápido, Claro, práctico, instantáneo. exacto. Pero para variar, Exacto. porque, como yo decía, la dosis recomendada en general es 60 gramos. Puedo consumir una medida en el día, no sé, en forma de batido, y la otra, bueno, la puedo incorporar en alguna preparación, para que también el paciente no se canse, porque si no todos los días el Exacto. batido también no favorece la adherencia. Si bien es rico y todo, llega un momento en el que te cansás. Sí. Bien. De todas Perfecto, maneras, de ser. son suplementos que son para tomarlos en licuado, digamos, reconstituidos, Claro, ya sea con leche están o con formulados. agua. La verdad que tiene la disolución del producto es muy buena. Piensen que por ahí todos ustedes tienen más experiencia que yo, pero el paciente por ahí con un producto, con un alimento con propósitos médicos, esa es la categoría, por ejemplo, del lactoproteína o del Secalbum. Primero que el paciente se para ante el producto como ante un medicamento, y cuando lo parás contra un suplemento deportivo, el tipo se para de otra manera, ahí hay un impacto psicológico. Claro. Totalmente. Sí, es verdad. Sí, Eso por un lado. Y totalmente. por otro lado, la experiencia sensorial del fabricante, cualquiera de los fabricantes que nombraron de productos deportivos, es súper, no digo que para un laboratorio, no sé, como Nutricia, cualquiera, Abbott o cualquiera de los, no sea importante, es importante. Pero el mercado del deporte, si un tipo, no sé, dice, tal suplemento tiene feo gusto, chau. Ya. En cambio, en el mercado de la nutrición clínica estamos como, negociamos, ¿viste? Si empalaga, empalaga. Si te da saciedad, te da saciedad. Creo que ahí hay Lo algo. dividimos. Y algo que también no quería dejar de mencionar tiene que ver con la disponibilidad del producto. Hoy una whey protein es mucho más fácil de conseguir, y más en situación de pandemia, que tenés por la página web, por la Farmacity, un local de suplementos, y por ahí el lactoprotein o el Secalum tenés que ir a la farmacia. Sí. O desde Nutricia en casa, o sea, es más difícil. Juan Salas de Formosa nos comenta de una marca Nutrilite que tiene proteína vegetal para pacientes veganos y vegetarianos. Ahí manda más información, me parece es un buen dato. Sí. Y hay una pregunta respecto al uso en diabéticos de Manuel Betancourt. Dice, bueno, en estos suplementos de un diabético, en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono y el impacto, son suplementos proteicos básicamente. O sea que, Claro. no. Más si proteína aislada. Nosotros en bariátrica, claro, tal cual, si es 90% de proteína en 100 gramos, generalmente tienen menos de un 1% en lo que es hidrato y grasas. Entonces, el impacto glucémico que va a tener es igual que la proteína en sí, no va a aumentar. Bueno, el tema de la composición del whey protein con la cocción, preguntan, bueno, ahí es lo que decíamos, en principio son suplementos dietarios. O sea, no están, no digo que no se puede usar el producto desde la composición química, pero sería como usar algo off-label, fuera de la recomendación. Esto no es un producto diseñado para eso. Nancy Baraglia le hace una pregunta a Agustina, que pregunta sobre la adherencia al suplemento en diálisis en el tiempo, ¿no? Si es mejor o no que a lo mejor con el Nepro, porque dicen pacientes crónicos tienen menor adherencia y terminan en parenteral intradialítica. Por ahí me animo a contestarla yo, Agus, si querés, pero
todavía llevamos poco tiempo con los pacientes, y yo creo que no compite. Cuando vos elegís una parenteral intradialítica, le podés dar el suplemento que quieras, pero ya estás con otro escenario, ¿no? Bueno, por ahí mientras se genera alguna otra pregunta, por ahí algunos aportes. En cualquiera, yo tengo bastante experiencia en pacientes oncológicos, porque trabajo con algunos oncólogos que me derivan sus pacientes. Y hay algo que es importante entender, que todos lo nombraron. Cuando hablamos de proteínas, o sea, la proteína hoy está, por decirlo de una manera, de moda, porque está de moda el músculo, porque nos dimos cuenta que a veces es negociable la cantidad de calorías que le damos, pero no el músculo, porque no queremos perder funcionalidad muscular. Por eso hay un problema, no todos pueden medir bien funcionalidad muscular, entonces aplicar la evidencia es difícil. Yo ante mis pacientes oncológicos, yo les planteo esto: yo te voy a ayudar a entrenarte para tu quimioterapia. Entonces ya desde el primer momento les hablo de la actividad física, depende de la edad, qué actividad física les permito hacer, pero trabajo mucho sobre lo que es fuerza, no tanto lo aeróbico, que a lo mejor lo va a terminar de desgastar. Y también elijo el suplemento de acuerdo al paciente. Obviamente que la economía, como vieron, influye, pero por ejemplo, yo ahora tengo 2 pacientes, un chico joven que iba al gimnasio antes, que a él lo estoy suplementando con whey protein. ¿Por qué? Porque quiero que vuelva al gimnasio. Entonces, ya el impacto es distinto. Pero tengo otra mujer más compleja que, por ejemplo, estoy usando una combinación de suplementos salados y dulces. Vieron que Brown tiene ahora un suplemento, Agus lo vio el otro día y me los quería robar. Tiene unos líquidos salados. Entonces, el concepto es una caja de herramientas. El Ateneo de hoy, creo que las 3 dieron una muy buena respuesta de que ¿hay espacio? Sí hay espacio. Primer punto. No es O, para mí siempre es I en nutrición. Yo le puedo dar parenteral intradialítica y un suplemento proteico deportivo o un suplemento convencional. Lo otro importante, en algún momento dijeron, bueno, este suplemento está diseñado para... La industria diseña y necesita diferenciarse por cuestiones de competencia, pero uno tiene una caja de herramientas. Si yo puedo usar un suplemento para diabéticos en un paciente no diabético y un suplemento para un paciente renal en un paciente no renal. No hay que usar esa caja de herramientas de la mejor manera. Lo que sí es muy importante es lo regulatorio. Tiene que estar con registro argentino, ¿no? Puede ser hay mucho producto importado que entra de contrabando y hay producto... Sí, ¿Perdón, Cielo? Sí, que por eso en la parte, viste, de la marca regulatorio, justo me puse en contacto con una colega que trabaja en el ANMAT, y ellos, o sea, al menos esos productos, los que nombramos, que son algunos importados, están regulados y pasan por el INAL, que es quien regula a través del ANMAT. Pero eso me parece que es fundamental, José, porque hay muchos también que pueden estar adulterados y es lo que hace que uno dude a la hora de prescribirlos, digamos. Ojo que también es verdad que en muchas ocasiones ha pasado no con ENA, pero sí con otros laboratorios, que tras someter la proteína al análisis bioquímico se vio que no tenía la cantidad de proteína que decía tener. Y la realidad es que la certificación en nuestro país es carísima, entonces ningún laboratorio lo hace. No. Sí. Total. Eso es muy importante a tener en cuenta, porque obviamente uno entraría en una zona media gris. Ahí hay una pregunta que yo la voy a dejar no para hoy, que es si no hay un espacio para la creatina en algún escenario clínico. Yo creo que sí, hay mucho escrito también, pero la creatina ya le da miedo a los nutricionistas, ya me miran con cara rara, pero yo creo que en algún escenario hay, no es para ahora. Juan Sayas, bueno, alguien pregunta, Alejandra, ¿cuántos gramos le damos a los dializados? Y Agustina comentó, hay una presentación que es práctica, que vienen 25 gramos en un sobre, entonces lo abre y reconstituye eso. Eso es lo que estamos usando. Juan Salas en Formosa pone que miden
en cirugía bariátrica, el tema de la sarcopenia, hacen una evaluación integral con un profesor de educación física, bueno, realmente como nos gustaría por ahí trabajar a todos. Algunas por ahí apreciaciones más tienen que ver con el concepto de cuándo usar uno o cuándo usar otro. Nosotros en diálisis evaluamos la barra de proteínas, por ejemplo. A veces hay que animarse a pensar fuera, como dicen los americanos, fuera de la caja, ¿no? No solamente el polvo, que es lo que estamos acostumbrados, porque si hay algo que usamos, como digo yo, el turrón es una gran colación, ¿no? Bueno, una barra proteica puede ser también. Calidad-precio, digo, cielo, ojo, ¿no? Bueno, por precio puede haber un montón de cosas que tenemos que usar con el paciente, ¿no? Si uno plantea un escenario de 7.000 pesos, 8.000 pesos, se pone complicado. Entonces, hay que pensar otros suplementos proteicos que puede haber, pero siempre tener en cuenta que es una caja de herramientas. Entonces, yo lo voy a usar en uno, en otro no. Muchos decían que no hay evidencia suficiente. Es un problema generar evidencia en nutrición, es por ahí para otro ateneo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones éticas de por medio. Nadie haría un ensayo a doble ciego, por decir algo, dándole proteína aislada versus un placebo, porque sería una falta de ética. Entonces, por ahí no nos va a llegar toda la evidencia que nos gustaría, a lo mejor los médicos que usamos la evidencia mucho en un comparativo de drogas. O sea, es muy difícil. Si bien cada vez hay mejores trabajos, y ustedes lo mostraron, pero también va a depender mucho de la experiencia individual y del marco que le damos. Yo diría que hay una limitante que a veces es lo regulatorio en todo esto. Les hago una pregunta así abierta, como para ir cerrando y cumplir el horario. ¿Lo pasarían por sonda? Sí. Sí, yo lo paso por sonda, Pepe. Oh, ahí está Vero, gracias. ¿Cómo estás? Nosotros conseguimos en un sanatorio, en uno de los que trabajo, en el Mater Dei, que lo compren y lo pasamos por sonda. Y ahora lo estoy usando bastante con los COVID, al whey protein. Con los COVID que están los obesos porque no llegás bien. Claro. Es mucho mejor tolerado y no tenés el problema de que se te pega en la K108, ¿viste? Que por la solubilidad, claro. Tal cual. No, es muy soluble, entonces sí, yo lo estoy usando por sonda y lo usamos hace bastante ya en los oncológicos, y hace cosa de 2 años más o menos que lo comenzamos a usar con el equipo que trabajo en algunos de los sanatorios, y en este momento lo estoy pasando por sonda. Y en tu caso, ¿quién se encarga de reconstituirlo y de administrarlo? Enfermería, así como hacen el traspaso del nepro. Sí. Cuando lo trasvasan, viste, a la botellita, también solubilizan el whey protein y lo pasan. Y se pasa muy bien, y lo toleran muy bien, y llegás muy bien con 2 sobres, y llegás perfecto con cualquier fórmula polimérica común, llegás con la cantidad de proteínas que necesitas. Claro, a sí, veces con sobres. Juan Salas dice que en Formosa lo usan, que lo usan al 5 o al 10%. Alejandra pregunta si lo pasan como módulo solo. Sí, solo. Y la dilución es la recomendada por el fabricante. La recomendada, un sobre en 200, compramos los sobrecitos de ENA que vienen individualizados y son muy bien tolerados por K108. Y Karen pregunta si el contenido de potasio no afectaría a los pacientes en diálisis. No. Lo pudimos ver ahí en la composición, está demostrado que la cantidad de sodio, fósforo y potasio es mucho más baja que las que usan finalmente en una fórmula recomendada para pacientes en hemodiálisis. Sí, y a veces hay algo importante, que es cuando uno ve la composición cree que le va a dar las 2.500 calorías que necesita en barrita de proteína. No, es una colación.
Nosotros en el centro de diálisis que habíamos ido le daban un paquete, ¿cómo era, Agus? Le daban un paquete de galletitas y un vaso de Coca-Cola. Es una cosa Tal cual. o sea, vos le vas a dar 3 veces a la semana, en el caso nuestro de estos pacientes, no es que todos los días se come 100 gramos de producto con proteínas, ¿no? Bueno, muy bien, no tenemos más preguntas, estamos bien en el tiempo, nos pasamos un poco, pero para mí estuvo muy bueno, yo les agradezco. Fue muy bueno. Me encantó, me parece que quedó claro que hay un espacio y el espacio lo tiene que encontrar uno, no lo va a imponer ni un laboratorio, ni... No, exacto. Uno tiene que encontrar el espacio y está bueno tener algo más, que antes por ahí no estaba en el radar, porque realmente soluciona. Hay pacientes que les va mejor que con suplementos convencionales, otros no porque no les gusta, y prefieren abrir la latita, ¿viste? Y tomárselo. Pero bueno. Pero se complementa, creo. Se complementa, puedes darle un suplemento, uno y uno, y la verdad que es mejor tolerado que darle 2 latitas o dos whey protein, por ejemplo. Sí, o combinar. Nosotros en diálisis le alternamos un día con sobre de proteína, un día con barra. Entonces, claro. Lo bueno es que le cambiás el gusto de las cosas. Entonces le das como más opciones que, como digo yo, la obra social te dio 30 latas de algo de chocolate y a los 10 días se la tirás por ya la no querés dar más nada. Exacto. Así que bueno, ahora nos queda el desafío de que el próximo sea tan útil, tan divertido, tan sólido como lo que hicieron ustedes, así que me metieron en un problema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. chicas. Chao, chao. Muy bien, Chao. chao, Chao, chao. Genial, gracias chicas.